¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer. Muchas gracias a todos por sus llamadas, por sus preocupaciones, por sus mensajes. Afortunadamente todo ya está bastante bien y aquí estamos por supuesto dándole al pie del cañón. Oiga, hay dos temas que se han convertido en tendencia, que se están discutiendo en las distintas plataformas y de los cuales no podemos abstraernos y vamos a darles un comentario, por supuesto, presentarles la información relacionada con estos dos temas y un comentario de lo que nosotros consideramos que son aristas importantes de los mismos y otros puntos en los que ustedes sacarán sus propias conclusiones. ¿No? A ver, son Televisa Leaks, ¿no? Esta investigación que da a conocer Aristegui Noticias y el caso de César Gutiérrez, con este debate que se ha generado en torno precisamente a si era o no era abogado del general Arturo Acosta Chaparro. Arturo Acosta Chaparro, que como ustedes saben perfectamente, es sin duda alguna un criminal, un tipo emblemático en cuanto a la tortura, en cuanto al crimen, en cuanto a la persecución, en contra precisamente de activistas, en contra de la guerrilla, en contra de todo aquel que se atreviera a alzar la voz, a alzar la mirada, a levantar el dedo en contra precisamente de un gobierno represor, de un Estado criminal, como durante muchas décadas fue el de nuestro país, que tuvo en el ejército, para mí, para Jesús Escobar Tobar, como institución, a un brazo ejecutor de sus atroces ordenamientos. Si les parece bien, vamos a platicar estos dos puntos de vista con toda la información que se ha venido generando en las últimas horas y las polémicas que se han venido dando. A ver, voy a comenzar con el tema de Televisa Leaks. ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el contexto que se ha venido dando? Una investigación periodística revela la existencia de un equipo en Televisa dedicado a la creación de propaganda sucia y desinformación. Le reitero, le voy a dar todo el contexto. Después le doy mi opinión, pero ahorita es información. Este equipo operaría a través de una red de bots y campañas de noticias falsas dirigidas contra empresarios y una periodista, además de propaganda en redes sociales destinada a fortalecer la imagen de un exministro de la Suprema Corte de Justicia y atacar a sus adversarios políticos con recurso del propio poder judicial. Bajo el título de Televisa Leaks, la fábrica de mentiras, manipulación y guerra sucia, Aristegui Noticias publicó una investigación periodística tras tener acceso a miles de archivos que dan cuenta de la existencia del Palomar, un equipo de comunicación institucional alterno de la televisora que desde Televisa Chapultepec creó campañas de desinformación en contra de la periodista Carmen Aristegui, los empresarios Carlos Slim y Ricardo Salinas Pliego y promovió la imagen de Arturo Saldívar, coordinador general de política y gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. El equipo estaría compuesto por empleados de Televisa y coordinado por Javier Tejado Donde, quien fue vicepresidente de la Oficina de Información de Grupo Televisa. Además, incluiría a trabajadores de la empresa Metrix, To Index, especializada en campañas en Internet, y hasta dos funcionarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que operaban desde las propias instalaciones de la televisora, pese a recibir sueldos con recursos públicos, de acuerdo precisamente con esta investigación. Los reportes, informes y demás productos que elaboraba el equipo clandestino de la televisora se compartían con Tejado Donde como cabeza del Palomar, quien a su vez los presentaba a sus superiores jerárquicos, que son los más altos ejecutivos de Televisa, según señala este trabajo. Según la investigación, entre los personajes de mayor nivel dentro de Televisa que recibían la información y los productos generados por el Palomar, se encuentran directivos de la empresa como Rubén Acosta Montoya, director de medios para México y América Latina de Televisa Univisión, y Dora Alicia Martínez, quien fue directora general de Asuntos Electorales de Grupo Televisa y actualmente, por cierto, es candidata a ministra de la Corte. En la serie de reportajes destaca el personaje de Arturo Saldívar, de quien se afirma que llegó a la presidencia de la Suprema Corte de la mano de Televisa y utilizó su cargo para atacar a otros ministros con recursos del propio Poder Judicial. Le reitero, estoy dándole la información que se fue presentando. La investigación Televisa Leaks revela que el apoyo a Saldívar no fue gratuito, ya que el Palomar fue recompensado con la asignación de dos contratos públicos que sumaron 61 millones de pesos. El primero en
en mayo de 2019 fue una adjudicación directa a Metrics to Index por 47 millones de pesos para la prestación de un servicio integral de estudio e investigación de información en medios digitales y luego en 2021 Tejado Donde se convirtió en el productor de la serie El Caníbal, Indignación Total, por la cual la Corte pagó 14.5 millones de pesos y la serie fue ampliamente difundida por el entonces ministro presidente Arturo Saldívar. Mientras tanto, dos funcionarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mariana Rocío Franco Rodríguez y Francisco José Rullán, se habrían unido al equipo de Palomar bajo las órdenes de Tejado Donde, encargándose de defender la reputación de Saldívar y atacar a sus adversarios. Los dos servidores públicos de la Suprema Corte se presentaban a trabajar en las instalaciones de la televisora. Uno de los reportajes, basado en estos 5 terabytes de información, revela cómo el equipo de Palomar fabricó videos con denuncias falsas sobre un presunto caso de una víctima de abuso sexual con el objetivo de atacar al magistrado Jorge Arturo Camero Ocampo. Este ataque ocurrió después de que el hijo del magistrado fuera expulsado del colegio West Hill, propiedad del empresario José María Riobó, esposo de la ministra Yasmín Esquivel Moza. La campaña que elaboró Televisa acusó al magistrado de presionar a la escuela para evitar consecuencias para su hijo, señaló Aristegui Noticias. El reportaje también recuerda a Jorge Arturo Camero, que otorgó suspensiones en juicios de amparo para frenar la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y en octubre de 2019 el magistrado fue suspendido por el Consejo de la Judicatura, que en ese entonces estaba presidido por Arturo Saldívar. Ahora, hoy se da a conocer una entrevista que realiza la propia Carmen Aristegui, nada más ni nada menos que a la persona que habría filtrado, habría denunciado, ¿no?, toda esta información. Se trata de un joven llamado Germán Gómez García. Y es que el hashtag TelevisaLeaks toma relevancia este lunes, luego de que este joven pues, se manifestara en entrevista con la periodista para denunciar estos presuntos actos de difamación, permítame, de, ¿dónde me quedé? De difamación y desprestigio por parte de la televisora mexicana contra empresas, figuras públicas, movimientos y mucho más. Este joven es un joven cineasta que trabajó casi 8 años para Televisa, según contó en esta charla. Germán le proporcionó a Carmen y su equipo de noticias un archivo de 5 terabytes con más de 450 archivos que exponen estos supuestos actos de corrupción de Televisa, los cuales incluyen campañas de desprestigio, difusión de noticias falsas y también manipulación de la información. Bueno, ya le comentábamos, de acuerdo con los archivos, em, de este documento que se presenta, hay un dato también interesante porque se habla de Carlos Slim. Se habla de Carlos Slim. Ahorita recupero la entrevista con este joven, es que no quiero dejar pasar este punto. Se habla también de Carlos Slim, ¿no? Así como también, bueno, también de Ricardo Salinas Pliego, si no mal recuerdo. En el caso de Salinas Pliego, aquí lo tenemos. Es público, dice Aristegui Noticias, que el duopolio Televisa y Televisión Azteca compiten por audiencias, talento e inversiones, primero en el terreno de la televisión y ahora en el negocio de las telecomunicaciones. Lo que no se conocía hasta ahora es la forma en que Televisa ha generado campañas de desprestigio contra Salinas Pliego y sus compañías en el mundo digital. La investigación de Televisa Leaks, bueno, da cuenta precisamente que el área de comunicación estratégica de Televisa planea y ejecuta campañas para afectar a su competidor. Si en la década de 1990 los encontronazos eran en programas, revistas pagadas o espectaculares, ahora se recurre a bots, páginas engañosas y grupos de WhatsApp. Accidentes de trabajadores de Total Play, fallas en el servicio de Internet, sus adeudos al SAT y los comentarios de Salinas Pliego en redes sociales, pues son parte del combustible utilizado por cuentas que al mismo tiempo promocionan la imagen de Televisa. Es lo que da a conocer precisamente Aristegui Noticias relacionada con el caso este, de este personaje de Ricardo Salinas Pliego. En el caso de Carlos Slim,
señala, la relación de Televisa con Carlos Slim ha cruzado varios extremos a lo largo de las últimas décadas, desde el 99, cuando Inbursa fue crucial en ayudar a Emilio Azcárraga a tomar el control accionario de la compañía, hasta la guerra total que enfrenta a los dos emporios por asuntos de medios y telecomunicaciones. En entrevista con Diego Osorno, Bernardo Gómez, uno de los ejecutivos principales de Televisa, dijo que ellos dan la pelea de frente y acusó a Slim de explotar su habilidad para usar a los medios en las pugnas públicas que han tenido. La investigación Televisa Leaks expone que en realidad Televisa no siempre da la pelea de frente, sino que ha utilizado un equipo clandestino de comunicadores para desprestigiar y enlodar a quienes considera sus enemigos, entre ellos a Carlos Slim. Es lo que da a conocer precisamente esta base de Televisa Leaks. Incluso presenta un chat, ¿no? En donde se ven las ideas, ¿no? De cómo, pues, por ejemplo, vincular a Carlos Slim con diversas situaciones como la línea 12 del metro, en donde decían ya no es el hombre más rico del mundo, ya no es digno de admirar por incorruptible, ya no es candidateable a puestos populares, menos aún el del presidente de la República. Carlos Slim es un criminal, culpable de la muerte de 26 mexicanos en el accidente de la línea 12 del metro, es avaro, corrupto, asesino, nos faltan 26. Incluso el hashtag nos faltan 26, hay una orden de este grupo que dice está rápido, ¿no? Y Germán, que sería el muchacho que filtró esta información, dice, ok, pues lo hago ahorita y después libertad. Juan MT le contesta, pero el otro que es más elaborado sí tiene que quedar mañana temprano plus plus. Y Germán dice, ¿cuál otro? ¿Este para cuándo? Y dice, hoy otro guión que te voy a mandar es para mañana temprano y el último es para el lunes. Germán contesta hoy, entonces son tres. Me mentiste, ¿no? Y la idea es golpear a Grupo Carso por el caso de la línea 12 del metro. Eso es lo que se da a conocer hasta este momento. Hay otra entrega precisamente al respecto, pero a ver, el nombre, en redes sociales, el nombre de Germán Gómez comienza a tomar relevancia entre los internautas, porque él, de manera pública, da a conocer su identidad, ¿no? Se sienta con Carmen Aristegui, le dice, yo soy alguien de Guadalajara, del estado de Jalisco. Llegué a Televisa por recomendación del periodista Salvador García Soto, quien trabajaba con Javier Tejado, donde, tras comenzar a laborar en Televisa, más específicamente bajo el mando de Javier Tejado, Germán empezó a trabajar en las que llama Black Op, operación de desprestigio contra empresas y figuras públicas, con la promesa de que después se le permitiría ejercer su carrera profesional en producciones como telenovelas. En esta entrevista, Germán cuenta que uno de sus primeros trabajos fue uno relacionado con la empresa Megacable, mismo con el que se pretendía desprestigiar a esta a través de información que exponía un supuesto engaño de la compañía contra sus clientes, y el joven señaló que dicho trabajo nunca salió por parte de Televisa, sino a través de cuentas falsas y de bots. Gómez García, que de acuerdo a Aristegui, entregó una serie de documentos que incluyen videos, archivos de audio, conversaciones de WhatsApp y más, pues está siendo, por un lado, elogiado en redes sociales por internautas que aplauden su valentía por dar la cara y enfrentar a una empresa poderosa como Televisa. Por el otro lado, ha sido señalado por gente cercana a la empresa de estar mintiendo. Eso fue parte muy general de lo que dijo en las entrevistas. Ahora, ¿qué reacciones hubo? Porque ya hubo reacciones, obviamente, a esto. La primera de ellas, por ejemplo, bueno, este joven se le queda a conocer entonces este grupo clandestino denominado el Palomar, ¿no? A ver, Salvador García Soto dice, sobre los dichos y las filtraciones que realizó Aristegui Online, Germán Gómez García, solo tengo que decir que con sus acciones y él debe responder por ellas. Es mi sobrino y yo lo recomendé para entrar a Televisa de buena fe. Hace casi 4 años que no tengo ningún tipo de relación ni comunicación con él. Tiene problemas psiquiátricos diagnosticados y miente cuando dice que yo imploré por su silencio porque nunca supe lo que hacía en su trabajo. Lo único que intenté fue mediar porque sé que fue denunciado por el robo de equipo a la empresa en la que trabajaba. Es un adulto y es responsable de sus actos y sus decisiones con las que no he tenido ni tengo absolutamente nada que ver. Eso fue lo que dijo este, mm, el periodista, ¿no? El periodista García Soto. Ahora, espérame un tantito, porque hubo una respuesta por parte de este joven, de Germán, precisamente a este tuit. Hubo una respuesta durísima, una respuesta fuerte, ¿no? Fuerte de Germán,
en donde le dice lo siguiente a García Soto: tengo testigos de audio donde admites haber visto una demanda que Javier tenía lista en mi contra, y si abogaste en su nombre para que llegara a un arreglo con él y guardar silencio. ¿Quieres un S. García Sotolix? Te lo puedo crear con gusto y de paso recordarte cómo culpaste a un miembro de tu familia del acoso sexual que sufrió. También hay audios de eso. Decir que miento cuando presenté 5 terabytes de evidencia te deja parado como un total imbécil y es difamatorio. Es lo que le dijo el joven en respuesta precisamente a lo que declaró García Soto. Ahora, Javier Tejado dice lo siguiente en un comunicado también: con relación a los varios reportes que ha publicado su portal online y en la radio, señalados como Televisa Leaks, me permito hacer las siguientes precisiones. Uno, el supuesto trabajo periodístico de usted no es tal, ni es una filtración, tampoco es un hackeo. Es una vil extorsión de alguien que, para intentar sacar dinero, le vendió información falsa o inexacta elaborada por él mismo. La fuente que usted hoy entrevistó, Germán Gómez, es quien hasta el año pasado fue un proveedor externo, freelance. Desde el año pasado pidió dinero una vez descubierto que se había robado equipo, micrófonos, luces y estabilizadores. De todo esto hay videos e imágenes. Así, usted le dio espacio a alguien que intentó extorsionar y que avisó que de no recibir millonario pago iría a su programa. Por todo ello, fue denunciado ante las instancias correspondientes hace meses y desde luego no se le pagó el intento de extorsión. Importante señalar que Germán Gómez fue recomendado por un familiar, el periodista Salvador García Soto. Su familiar ya dio cuenta hoy en X de que su sobrino tiene problemas psiquiátricos diagnosticados. Esta postura es muy desafortunada de este señor Tejado. Y ahorita le digo por qué. Nosotros supimos una vez que su familia nos avisó que estaba internado el año pasado en un hospital psiquiátrico en la Ciudad de México y la apoyamos durante su tratamiento. Ahora sabemos que es por su familiar, que su diagnóstico es anterior a que trabajara con nosotros, pero esa es su fuente. Sencillamente es falso lo señalado, no tiene ni pies ni cabeza y está lleno de omisiones, errores y exageraciones. Ya ni qué decir que la entrevista que le hace Germán Gómez en un noticiero en vivo no fue en vivo. Aún más, usted cortó y editó la entrevista para sus fines y lo guió cuando se aterraba o eran evidentes sus mentiras. Usted otra vez repitiendo notas falsas como cuando las narcocamionetas de Nicaragua, el fraude electoral del 2012 con The Guardian, mismo del que se retractó, y otros más recientes. Seguiré revisando las horas del programa de hoy y los contenidos publicados para ampliar puntualmente la réplica y las acciones legales conducentes. Es lo que dice en esta respuesta Javier Tejado. Arturo Saldívar dice: en mi ejercicio de mi derecho de réplica ante las referencias falsas y dolosas que sobre mi persona difundió Aristegui online el día de ayer y que se retomaron y ampliaron en su programa del día de hoy por la mañana, las cuales fueron reiteradas sin ninguna ética por el periódico Reforma, comparto lo siguiente. El contrato celebrado entre la Suprema Corte de Justicia y la empresa Metrix tuvo por objeto el monitoreo de redes sociales del Poder Judicial de la Federación mediante un servicio integral de medición y análisis de comunicación digital que abarcó la actividad y presencia en medios digitales tanto de la Suprema Corte de Justicia como del Consejo de la Judicatura. Los hallazgos obtenidos con base en dicho contrato fortalecieron la transparencia, mejoraron los canales de comunicación institucional y fomentaron una relación más cercana y efectiva con la sociedad. El referido contrato es público y está debidamente documentado en su momento. Fue auditado tanto por el órgano interno de control de la Corte como por la Auditoría Superior de la Federación. Se trata de un contrato multianual que cumplió con los procesos, requerimientos y objetivos establecidos en la normativa aplicable y niego rotundamente que los servicios de la referida empresa se utilizaran para beneficiar, fortalecer, crear o producir contenido que me favoreciera o aumentara el impacto de mis redes sociales. De igual forma, de ninguna manera se utilizó para calumniar o realizar campañas de desprestigio en contra de una persona o institución alguna. Por otro lado, la serie documental Caníbal se realizó bajo el esquema de una coproducción para promover la igualdad sustantiva de género y disminuir los índices de violencia contra las mujeres. El material fue transmitido de manera íntegra a través de la Justicia TV, Canal 22, Canal 2 de Televisa, alcanzando una audiencia de más de 27 millones de personas. Cabe señalar que la decisión de su retransmisión corresponde exclusivamente a la Suprema Corte de Justicia, pues dicha institución tiene la reserva de los derechos para comercializar y transmitir la serie en el canal del Poder Judicial,
Justicia TV o en televisión abierta. Es importante señalar que toda documentación relacionada, incluyendo contratos, testigos y soportes, se encuentra resguardada en las áreas administrativas competentes del máximo tribunal. Asimismo, dichos documentos fueron debidamente señalados en el acta de entrega de la Administración que concluyó en enero del 2023. Me permito solicitar de la manera más atenta que me sea otorgado el derecho de réplica correspondiente publicando el presente texto en los mismos medios en que ha sido publicado el referido reportaje. Eso es lo que señala Arturo Saldívar, Javier Tejado y Salvador García Soto, ¿no? Eso es lo que se da a conocer en torno a pues a este punto. ¿Por qué le decía que es desafortunado cuando habla de que este muchacho si estuvo no internado en una clínica psiquiátrica y que tiene una condición diagnosticada? Eh, Porque aquí la gran pregunta para Javier Tejado es ¿qué tiene que ver, no, la salud de esta persona con los hechos denunciados? Con su condición de persona con discapacidad psicosocial, ¿qué tiene que ver todo esto? Y esto lo pregunta incluso la propia Katia de Artigues. Hay un punto importante y aquí, eso es la información de este primer caso. A ver, 5 terabytes es un mar de información, eso me queda clarísimo. Y con un documento que esté maltratado, te van a echar para atrás una investigación completa. ¿Por qué digo esto? Porque para analizar esa cantidad de información necesitas gente experta en la materia. Sergio Barragán y Juan Omar son gente experta en ese tipo de puntos. Eso es cierto. Son personas que han trabajado mucho tiempo en ese ámbito y han llevado a cabo investigaciones de mucho corte, de mucha problemática, de mucha profundidad. Son gente experta en todo ello. Em, y la postura de Javier Tejado, si usted me lo permite, yo entiendo, entiendo muy bien que hay gente que pues, no le cree a Carmen porque considera que Carmen se derechizó, que no les gusta el estilo de Carmen Aristegui, por lo que ha señalado en otras ocasiones. Hay otros más que sí les gusta, hay otro tercer grupo que dice, pues no importa si te gusta o no, aquí el punto es saber si es real o no lo que se está presentando. Y en ese tercer grupo me voy a incluir y de ahí jalo. Uno, la declaración de Javier Tejado no aclara absolutamente nada. O sea, el hecho de que trates de denostar una entrevista, eh, me parece que es un error brutal de una persona que tiene años en el manejo de información. Él sabe que lo que le puede ayudar a él es sacar documentos, sacar pruebas y decir lo que está diciendo esta persona es falso por esto. Aquí está el documento, esos documentos que ustedes están presentando no son reales, esto está hechizo, a esto le falta argumentación. De otra manera, el que tú te vayas frente a la persona que te está denunciando y trates de denostarlo, lo único que demuestra es que estás enlodando a alguien. Y esa es una estrategia de este tipo de grupos, enlodar a las personas que denuncian, a las personas que hablan. Eso es una estrategia hecha y derecha de este tipo de personajes, quienes a través ahora de las redes sociales, anteriormente de otras formas, llevaban a cabo acciones para castigar a la gente que se atrevía a denunciar o a discutir con el Estado o bien con las empresas privadas. No es nuevo que a Televisa se le acuse directamente de tener a este tipo de grupos. Basta recordar la famosa Operación Berlín encabezada por Enrique Krause, quien por cierto continúa siendo parte del Consejo de Administración de Televisa. Una Operación Berlín en donde Enrique Krause se lanzó en contra del presidente de nuestro país el sexenio pasado, Andrés Manuel López Obrador, y desde donde intentó en muchas ocasiones acabar con su carrera política y enlodarlo directamente. Entonces, no es la primera vez que a Televisa se le vincula con este tipo de organizaciones. No es extraño que una empresa televisora tenga ese tipo de personajes alrededor, quienes hacen el trabajo sucio, utilizando precisamente su poderío mediático para manchar carreras, para golpear precisamente a aquellos que considera un problema. Ahora, estos grupos no es que tengan una afinidad política, ni partidista, son grupos que se rentan al mejor postor. Están dentro de una empresa y son como una especie de área. Llega alguien, le dice a Televisa, oye, necesito hacer esto. Televisa los canaliza por acá y estos se encargan. Punto. Y Televisa no sale su sello, ni mucho menos. No, se encargan las personas que tienen ahí. Son una especie de mercenarios que tienen ahí metidos en estas oficinas, en estos sótanos, los cuales, por supuesto, desarrollan este tipo de campañas. Aquí el punto es comprobar, ¿no? Y lo que dice Aristegui Noticias es, aquí están los documentos, se han revisado, aquí están enfrente.
Aquí está el testimonio de la persona que lo filtró. Ahora la pelota está en la cancha de Televisa y de las personas señaladas que tendrán que, con pruebas, desacreditar o demostrar que esto es falso. De otra manera, quedará confirmado lo que se ha dicho en muchas ocasiones y que hoy por la tarde nos decía Pedro Miguel. Una Televisa que todos sabemos perfectamente que de una forma u otra es una empresa que tiene cero prestigio, cero credibilidad en cuestión precisamente del manejo de la información, en cuestión de la ética. Es una empresa que ha estado trabajando toda la vida con el Estado, sobre todo ese Estado represor del PRI, ese Estado neoliberal, en donde resultó sumamente beneficiada por cuestiones como la famosa ley Televisa, la cual lo colocó en los puntos de la corona e incluso fue una de las principales creadoras de lo que fue Enrique Peña Nieto. Es decir, Televisa es una empresa que siempre ha estado del lado del poder y que el último chistecito que hizo fue estar del lado del poder, pero ahora del poder norteamericano. Ya no está del lado del poder mexicano, ahora trasladó fronteras y se fue del lado del poder norteamericano, lanzando un spot completamente discriminatorio y completamente criminalizante en contra de los latinos, en contra de los migrantes. Estamos ante un episodio en donde más allá de dónde procede esta investigación, te caiga o no te caiga bien el grupo o la persona que lo denuncie, vale la pena ubicar a una empresa de televisión que se ha caracterizado durante toda su trayectoria, durante toda su vida como tal, por ser una empresa que ha dañado a un país más que haber aportado algo realmente al desarrollo del mismo. Y el siguiente tema, que ya nos está ganando el tiempo, nos va a quedar un poquito largo, es el que tiene que ver con el candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia, el maestro César Gutiérrez. ¿Qué fue lo que pasó? Ahí, yo le voy a dar otra vez, viene todo el contexto y después quiero profundizar en un tema que para mí es muy importante, que es el del narcotráfico en la época de Cedillo. El periodista Ernesto Ledesma presenta un hilo con diferentes videos, diferentes documentos, en donde cuestiona a César Gutiérrez, candidato para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Incluso en su programa Perspectivas, el periodista da a conocer la información titulada César Gutiérrez, el siniestro candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí usted observa diferentes pronunciamientos, desde las críticas del maestro Paco Cruz, el concepto siniestro, lo que declaró César Gutiérrez, tanto en un podcast sobre la relación de su padre con Amado Carrillo, la tortura que Amado Carrillo habría sufrido a manos del general Gutiérrez Rebollo, lo que declaró César Gutiérrez en torno a la figura de Alejandro Encinas, la relación que no es ningún secreto de César Gutiérrez la vida militar y lo que declaró precisamente en la UNAM respecto a que había sido abogado, no, abogado, de el señor, el general Arturo Acosta, Chaparro. Hay cuestionamientos sobre la neutralidad e imparcialidad precisamente del candidato a ministro debido a su amistad con Omar García Harfuch, debido a su vínculo con el ejército. En fin, es parte de lo que se da a conocer en esta información. Posteriormente, la abogada Vanessa Romero lanza una columna en Reforma en donde la titula Lo que es del César y comenta la admisión de César Gutiérrez, tan cercano a los militares, en un órgano civil como la Corte, entraña calculables riesgos. Vanessa argumenta en toda esta columna por qué considera que César Gutiérrez no es una buena opción para la Suprema Corte de Justicia y el último párrafo señala, no hay vuelta de hoja, togaremos desconocidos, lo que tal vez aún podamos evitar es vestir a los verdes con el negro ropón. No podremos arrepentirnos lo suficiente de entregar el cuerpo civil por excelencia a la lógica de las botas. Y hace una separación de lo que es el caso José Gutiérrez Rebollo, la responsabilidad de Gutiérrez Rebollo y el caso de César. César da una entrevista, bueno, la periodista Laura Sánchez Ley también entra a la aportación de discusiones. Ella ya había dado a conocer información relacionada también al vínculo de César con el ejército. Incluso César tuvo con ella, si no recuerdo, que me corrijan algunos, intercambio de información sobre el caso de su padre a raíz de una publicación que hizo Laura en Archivero, ¿no? En Expediente Archivero, relacionada precisamente con ello, en donde presentaron documentos y presentaron testimonios. Finalmente César Gutiérrez da una entrevista a el periodista
el maestro Julio Astillero. En esta charla, lo que él responde a diversos cuestionamientos es que no fue abogado defensor de Mario Arturo Acosta Chaparro, que fue asesor de su familia para que ellos pudieran promover un incidente. Dijo César Gutiérrez, no es lo mismo ser asesor que ser abogado directamente de la persona. Explicó que la familia Acosta Chaparro le solicitó apoyo a través de que la gente la conoce como Fundación General Jesús Gutiérrez Rebollo para conmutar la pena que tenía por la prisión domiciliaria. Por otra parte, mencionó que la Suprema Corte se merece a un ministro envalentonado porque los que tenemos son timoratos. Merece que tú salgas a luchar y decir, aquí no va a haber más corrupción. Fue parte de lo que señaló César en esta entrevista con Julio. Estas últimas declaraciones surgen después de que fue cuestionado por la actitud que ha tomado ante las críticas que ha recibido en redes que lo vinculan no solo a la defensa de Costa Chaparro, sino a tener una preferencia por lo militar por encima de lo civil, señala esta nota de la cual estoy leyendo información de Isaac Rosales. ¿Qué más se señala? Mario Arturo Acosta Chaparro, bueno, nos dicen la historia de Mario Arturo Acosta, ya se lo decía yo en un principio, ¿no? Eso es hasta el momento lo que hay en este puesto, en este tema. Yo lo invito a leer y a escuchar a todos los involucrados e involucradas y a sacar sus propias conclusiones. ¿Yo dónde me quiero ir? Yo me quiero poner mi casco de aluminio e ir directamente con un tema que para mí es determinante y que este caso, a lo mejor indirectamente, puede llevar a algo mucho más profundo. ¿Y a qué voy con eso? No estoy minimizando el tema del Poder Judicial, la discusión, por eso le digo, yo lo invito a que usted lea el hilo de Ernesto, lo invito a que lea la columna de Vanessa, lo invito a que vea la entrevista de Julio con César, ¿no? Y lo invito a que vea todo lo que está cada uno de los involucrados y saque su propia conclusión que en cada una de sus posturas, vea el trabajo siempre bueno de Laura Sánchez Ley y cheque la información y la coteje. A mí me llama, César Gutiérrez ha anunciado que va a dar a conocer unos cassettes en donde se confirmaría el vínculo de Ernesto Zedillo con el narcotráfico. Para mí eso es un punto determinante, les soy honesto. ¿Por qué? Porque se vendría a confirmar lo que es un secreto a voces y lo que se ha estado gritando muchísimo a través de tantos y tantos años, la participación real del ejército, así como también del poder político, en todo este mercado de las drogas, la protección que desde la presidencia de la República siempre ha tenido este negocio y cómo los capos, por más que se les quiere empoderar en la narrativa, en el discurso, pues se convierten en peones de políticos y de militares, porque sin justificar a ningún militar involucrado, y ninguno es ninguno, el caso de Enrique Cervantes no puede continuar impune. Cervantes es un activo de la Sedena y es un caso emblemático completamente de impunidad. En su informe, el mecanismo de esclarecimiento histórico señala al ex secretario de la Defensa en el gobierno de Cedillo como uno de los perpetradores de violaciones graves a los derechos humanos. Esa es la realidad, ¿no? Un personaje que sin duda alguna tendría que estar enfrentando a la ley. Un personaje que el MEJ afirma que su investigación revela algunos casos emblemáticos de impunidad, personas de probada trayectoria con perpetradores de violaciones graves a los derechos humanos que contaron con trayectorias largas y prósperas dentro de la administración pública en distintas instancias gubernamentales, pero además, por supuesto, ubica a toda esta élite militar que está vinculada directamente con persecuciones, con desapariciones, con levantones, ¿no? Y uno de los casos más claros y notables es Enrique Cervantes Aguirre, de quien se tiene evidencia de que trabajó en la Dirección Federal de Seguridad en 1976, antes de que fuera secretario particular del entonces titular de la Sedena, Félix Galván. En la década del 70 trabajó en la 27ª Zona Militar de Guerrero, otra vez esta 27ª Zona Militar, sí, la misma que está relacionada con Ayotzinapa, y que era un foco rojo de la represión estatal en el periodo de estudio de este mecanismo. Entre el 80 y el 83 fungió como director del Heroico Colegio Militar, y en el contexto de la crisis migratoria guatemalteca, el expresidente Miguel de la Madrid lo colocó en la 31 Zona Militar en Chiapas, a raíz de su experiencia en la contención de contextos
complejos y en donde hubo señalamientos también de violaciones a los derechos humanos. Se le implicó también el lavado de dinero para el crimen organizado, para instituciones financieras, así como por la desviación de recursos públicos para fines personales y en beneficio de su familia, además de ocultamientos de desfalcos en fábricas de armamento del campo militar número, número 1. En la tarde le dábamos cuenta de cómo Cervantes Aguirre protegió en todo momento al presidente Cedillo para que no se supiera que su suegro y que su cuñado estaban vinculados con el cártel de los hermanos Amezcua, un cártel que hizo trabajo sucio para el poder político, para el poder militar, para el poder judicial, un cártel que fue el que eliminó por órdenes de ese poder judicial corrupto al propio Francisco Stanley, o al menos al que se le echó la culpa a este cártel cuando fue el Poder Judicial el que eliminó al propio Francisco Stanley. Cervantes Aguirre fue considerado un experto en contrainsurgencia cuando fue elegido comandante de la zona militar de Chiapas, y hay que mencionar ese punto. Cervantes Aguirre, Rafael Maceo de la Concha, son personajes que han sido señalados durante años de ser la parte medular de ese vínculo institucional del ejército con el crimen organizado. Esos cassettes ayudarían a entender, por supuesto, hasta dónde llegó la protección para los Cedillo y quién los protegió en todo ese marco y por qué, me imagino, se les habría protegido. Y podríamos ir entonces escudriñando y sobre todo estructurando lo que, reitero, ha sido señalado por muchos periodistas abiertamente y que tiene que ver con la participación del ejército como institución y también de la política, sobre todo de la política en el crimen organizado. Un factor clave para poder desentrañar toda una problemática que ha derivado en desapariciones, violencia y muchas otras cosas que han hecho desangrar a este país de la mano y con el padrinazgo, por supuesto, ¿de quién? Del narcoimperialismo. Pulgares arriba, déjenme su comentario, su punto de vista, y ya lo saben, como siempre un gusto, como siempre un placer. Al ratito, una entrevista con Arístides Rodríguez rumbo a la Suprema Corte.